El 18 de diciembre de 1978, a las 6:17 de la mañana, en un apartamento de un dormitorio en Ozone Park, Queens, Parnell Staggs estaba sentado en la cocina jugando a las cartas con su novia cuando la puerta se abrió de golpe, sin aviso alguno. Tommy DeSimone entró armado con un revólver calibre .38, seguido de Angelo Sepe. Staggs levantó la vista, sabiendo por qué habían venido. DeSimone disparó 6 veces. 5 balas alcanzaron su cara y pecho, y una quedó incrustada en la pared. Staggs murió al instante. La sangre se esparció sobre las cartas. Todo sucedió en apenas 11 segundos. No fue un asesinato cualquiera de la familia Lufthansa. Staggs Edwards era un boxeador profesional que había entrenado con Muhammad Ali y había enfrentado oponentes legítimos. Tenía disciplina, estructura y un futuro prometedor. Pero para diciembre de 1978, se había convertido en un simple mensajero del grupo de Jimmy Burke y cometió un error fatal. Olvidó deshacerse de una camioneta. Ese descuido le costó la vida a los 28 años. Esta es la historia de cómo un boxeador pasó del mundo de Ali al mundo de Burke, de los gimnasios de boxeo a las cocinas de la mafia, de compañero de sparring a conductor de huida, de la cercanía a la grandeza a ser ejecutado por incompetencia. Staggs Edwards no fue asesinado por traición, lo mataron por ser reemplazable. Pero hay algo que los buenos muchachos nunca contaron. Staggs tenía una vida real antes de la mafia, una carrera legítima y un camino fuera de ella, y decidió abandonarlo todo. Parnell Steven Edwards nació el 19 de julio de 1950 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres eran de clase trabajadora. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre limpiaba casas. Staggs creció en Brownsville, uno de los barrios más duros de Brooklyn, donde la violencia era cotidiana y la pobreza inevitable. Pero Staggs tenía algo que muchos niños del barrio no tenían: talento atlético natural. A los 14 años medía 1,83 metros. Era delgado, rápido, con manos ágiles y buen juego de pies. Un entrenador local lo vio pelear en la calle y lo invitó al gimnasio. Comenzó a boxear a los 15 años en el gimnasio Gleason de Brooklyn, uno de los más prestigiosos de Nueva York, donde entrenaron campeones como Muhammad Ali y Joe Frazier. Si sobrevivías allí, podías pelear en cualquier lugar. Staggs sobrevivió. No era una estrella ni un futuro campeón, pero era lo suficientemente bueno para llamar la atención. A los 17 años ya hacía sparring con profesionales y a los 19 se volvió profesional. Boxeaba en la categoría lightweight, 61 kilogramos. Entre 1969 y 1974 disputó 14 combates, 7 victorias, 5 derrotas y 2 empates. No era material de campeonato, pero era resistente y nunca se rendía. Los promotores lo apreciaban porque llegaba a tiempo, peleaba duro y no se quejaba del pago. Los entrenadores valoraban su disciplina. No bebía, no fumaba y entrenaba 6 días a la semana. El boxeo le dio estructura, propósito e identidad. En los años 70, Muhammad Ali entrenaba en Nueva York y Pensilvania. Sus campamentos eran caóticos. Decenas de sparrings, entrenadores, acompañantes, reporteros y fans circulaban por las instalaciones. Ali necesitaba seguridad, no de nivel servicio secreto, sino hombres grandes que controlaran multitudes y mantuvieran el orden. Staggs Edwards era uno de ellos. Esto no significaba que Staggs fuera guardaespaldas personal de Ali, ni parte de su círculo íntimo. Simplemente realizaba tareas de seguridad informal, revisaba credenciales, controlaba el acceso y movía multitudes. Era trabajo humilde, pero legítimo, y lo colocaba cerca del mejor boxeador de todos los tiempos. Para un chico de Brownsville, esa cercanía era un éxito. Con el tiempo se exageró su papel. Algunos decían que era guardaespaldas de Ali o parte de su equipo permanente, pero la realidad era más simple. Era un boxeador que hacía trabajo de seguridad ocasional. Estaba lo suficientemente cerca de la grandeza para verla, pero nunca lo suficiente para alcanzarla. Esa distancia definiría su vida. Para 1975, su carrera estaba estancada. A los 25 años, su récord no mejoraba, no obtenía combates de título y no ganaba lo suficiente. Y un boxeador promedio en los 70 ganaba entre $500 y $2.000 por pelea. Staggs
luchaba unas 4 veces al año, lo que significaba $2.000 a $8.000 anuales, insuficiente para vivir en Nueva York. Comenzó a faltar a entrenamientos y sparrings. Los promotores dejaron de llamarlo. Para 1976, su carrera estaba efectivamente terminada. La disciplina que lo había mantenido enfocado comenzó a desmoronarse. Sin estructura ni propósito, Staggs empezó a deambular. Intentó trabajos legítimos, construcción, portero de discotecas en Queens, pero su entrenamiento no se adaptaba al trabajo convencional. Estaba preparado para pelear, para sobrevivir a la violencia, pero esas habilidades no funcionaban fuera del ring. Para 1977, Staggs desarrolló adicción a la cocaína, inicialmente recreativa, pero cara y adictiva. Se acercó a personas con dinero, apostadores y pequeños delincuentes, terminando en el mundo de Jimmy Burke en Queens. Jimmy Burke, de 46 años en 1977, era un asociado del crimen de la familia Lucasi, dedicado a robos y venta de bienes robados desde Robert's Lounge en South Ozone Park. Buscaba hombres fuertes, obedientes y reemplazables. Staggs encajaba perfectamente. No fue reclutado por inteligencia o ambición, sino por disponibilidad. Al principio le dio trabajos menores: conducir, entregar paquetes, vigilar puertas. Staggs no era parte de la pandilla, era contratado. Pero el dinero era bueno: $200 por noche, $500 por un fin de semana, $1.000 si era arriesgado. Comparado con sus $8.000 anuales como boxeador, parecía riqueza. En 1978 comenzó a trabajar regularmente para Burke, moviendo bienes robados y conduciendo autos de escape. Estaba cerca de la acción, pero lejos del poder, y eso lo hacía desechable. Luego llegó el robo de Lufthansa, el 11 de diciembre de 1978, a las 3:17 de la mañana en el aeropuerto JFK. 6 hombres armados robaron $5 millones en efectivo y joyas por $875.000. El robo más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Burke lo planeó, De Simone lo ejecutó, Henry Hill facilitó, y Staggs recibió un trabajo crítico: llevar la van de huida a un desguace en Nueva Jersey para destruirla inmediatamente. Contenía evidencia clave: huellas, rastros y materiales rastreables. Staggs debía conducirla a un desguace controlado por Burke, que la trituraría y vendería como chatarra. Por esa tarea le pagaban $10.000. Todo lo que tenía que hacer era conducir y ver cómo destruían la van. No lo hizo. En lugar de eso, la llevó al apartamento de su novia, se drogó y se durmió. La van permaneció 3 días en la calle. La policía la encontró el 14 de diciembre, la procesó y sus huellas quedaron en evidencia. Burke lo descubrió al día siguiente. No gritó ni amenazó. Tomó una decisión: Staggs Edwards debía morir, no como castigo, sino como limpieza. Staggs era un cabo suelto, y los cabos sueltos se cortan. Tommy DeSimone, de 28 años, su asesino más confiable, debía encargarse del trabajo. Para diciembre de 1978, Tommy DeSimone ya había asesinado al menos a 6 personas. Era impulsivo, violento y eficaz. No hacía preguntas ni dudaba. Cuando Burke le ordenó matar a Staggs, simplemente dijo: «Ok». 3 días después, la tarea estaba hecha. El 18 de diciembre de 1978, Tommy DeSimone y Angelo Sepe condujeron hasta el apartamento de Staggs en Ozone Park a eso de las 6 de la mañana. Sabían que Staggs estaría en casa. Tocaron la puerta. Staggs abrió, vestido con pantalones de chándal y camiseta, exhausto tras toda la noche consumiendo drogas. Tommy entró primero, seguido de Angelo. La novia de Staggs estaba en la mesa de la cocina. Tommy le indicó que se metiera en el dormitorio, y ella obedeció. Tommy se volvió hacia Staggs sin dar explicaciones. No le dio oportunidad de suplicar. Levantó el arma y disparó. Según el testimonio posterior de Henry Hill, Tommy le disparó 6 veces. 5 balas impactaron en la cara y el pecho de Staggs. Una falló. Murió instantáneamente, desplomándose en el piso de la cocina. Tommy y Angelo salieron, se subieron al auto y regresaron a Robert's Lounge, informando a Burke que la tarea estaba cumplida. Staggs Edwards
exboxeador profesional y ocasional guardia de seguridad en los entrenamientos de Muhammad Ali, Ne había muerto a los 28 años por olvidar deshacerse de una furgoneta. Lo que hace particularmente trágica la muerte de Staggs es que él no era un mafioso ni un criminal profesional. Era un atleta perdido, un luchador que no encontraba peleas que valieran la pena. Un hombre que había rozado la grandeza y luego pasó el resto de su corta vida tratando de recuperarla. Trabajar para Jimmy Burke le dio la ilusión de estar cerca del poder, de sentirse importante, pero confundió proximidad con protección, y esa confusión lo mató. Staggs era completamente prescindible para Burke. En la jerarquía de la mafia existen jefes, subjefes, capitanes, soldados y asociados. Staggs ni siquiera era asociado. Era un trabajador contratado con un giro criminal, sin conexiones familiares, sin protección institucional, sin influencia. Si desaparecía, nadie investigaría ni se preocuparía. Burke lo sabía y no dudó en matarlo. Lo más triste es que Staggs había tenido opciones reales. En 1975, antes de que su carrera de boxeo colapsara por completo, un entrenador le ofreció un trabajo estable en el gimnasio Gleason, entrenar a jóvenes boxeadores y administrar la instalación. Era un empleo legítimo, con ingresos seguros y futuro. Staggs lo rechazó, esperando una última oportunidad de ganar un gran combate. Esa oportunidad nunca llegó. Para cuando Staggs habría aceptado el trabajo, ya se lo habían ofrecido a otro. Este es el patrón de hombres como Staggs. Ven el crimen como temporal, un medio para ganar dinero rápido hasta que llegue la oportunidad verdadera. Pero el crimen tiene gravedad. Mientras más tiempo permaneces en él, más difícil es salir. Y Staggs pensó que haría unos trabajos para Burke hasta ponerse de pie nuevamente, pero con hombres como Jimmy Burke no hay retorno. Solo hay hundirse hasta que la única salida sea una bala. Tras la muerte de Staggs, la tripulación siguió adelante. Burke continuó matando. Martin Krugman desapareció en enero de 1979, estrangulado y desmembrado. Richard Eaton fue asesinado a tiros. Joe Manry hallado en un contenedor de basura. Teresa Ferrara en un baúl de automóvil. Incluso Tommy DeSimone desapareció en enero de 1979, asesinado por los Gambino por matar a Ronald Jerter sin permiso. Para marzo de 1979, 6 personas vinculadas al robo de Lufthansa estaban muertas. Staggs fue solo el primero. El funeral de Staggs fue pequeño. Su madre, su novia y unos pocos amigos del gimnasio asistieron. Nadie de la tripulación de Burke acudió. Ya lo habían olvidado. Mas fue enterrado en un cementerio de Brooklyn, cerca de donde creció. Sin lápida famosa ni memorial, solo un marcador con su nombre y fechas. 19 de julio de 1950 a 18 de diciembre de 1978. 28 años. La historia de Staggs no trata del robo de Lufthansa. Trata del camino que lo llevó allí. No nació criminal, nació atleta, disciplinado, con potencial. Suficiente para entrenar con campeones, trabajar cerca de Muhammad Ali, tener una carrera legítima. Pero cuando su carrera se estancó, el dinero se agotó y desapareció la estructura, eligió el dinero rápido sobre la vida honesta, y eso lo mató. En las historias de la mafia, rara vez se habla de los de abajo, los prescindibles, los trabajadores contratados, hombres desesperados explotados por los jefes. No tienen conexiones, protección ni poder, solo necesidad. Hombres como Jimmy Burke los manipulan. Les dan suficiente dinero para mantenerlos enganchados, suficiente responsabilidad para sentirse importantes y suficiente exposición para convertirlos en riesgos. Staggs creyó que trabajaba para la mafia. En realidad, trabajaba para Burke, que lo usó como un objeto desechable, útil para un trabajo, desechado cuando ya no servía. Su error no fue olvidar la furgoneta, sino pensar que importaba para personas que lo veían solo como una herramienta. La lealtad no se construye con un martillo, se usa hasta que se rompe, luego se reemplaza. El legado de Staggs Edwards es ser una nota al pie en la historia de Lufthansa, un personaje menor en Goodfellas. La película lo muestra como un drogadicto incapaz de seguir instrucciones, pero eso no era él. Staggs era un atleta disciplinado, un profesional del boxeo, alguien que trabajó cerca de la grandeza. Fracasó no por incompetente, sino por adicción, desesperación
y exceso de confianza. Y aquí está lo que pocos preguntan. ¿Por qué Burke le dio la tarea más importante del robo a un adicto? Porque sabía que fallaría. Y cuando falló, Burke tenía la excusa perfecta para matarlo. Staggs sabía demasiado. Podía testificar. Era un riesgo. La furgoneta fue solo una excusa. Así operan hombres como Jimmy Burke. Te ponen en un trabajo imposible, y cuando fallas, te matan y lo llaman consecuencias. Staggs nunca tuvo oportunidad. Murió desde el momento en que se involucró en Lufthansa. ¿Pero qué habría pasado si hubiera entregado la furgoneta? Probablemente Burke no lo habría dejado vivir. Staggs seguía siendo un riesgo. Sabía demasiado. Era prescindible. Burke mató a Krugman y Manry, a pesar de que hicieron todo bien. La paranoia no se preocupa por la competencia, solo por control. Staggs Edwards fue un luchador que nunca encontró una pelea que valiera la pena. Alguien que tocó la grandeza y pasó el resto de su vida persiguiéndola. Creyó que trabajar para Burke era estar cerca del poder, ser importante, tener valor. Pero en el crimen, trabajar duro solo te hace útil, y los útiles son los primeros en morir porque saben demasiado y los muertos no testifican. Staggs murió boca abajo en la cocina de un apartamento en Queens, con 6 balas en el cuerpo, por un error cometido mientras estaba drogado, trabajando para una tripulación que nunca lo valoró, persiguiendo dinero que nunca vería. Tenía 28 años. Fue boxeador profesional, sparring de campeones, trabajó cerca de Muhammad Ali y terminó siendo un ejemplo de desesperación, adicción y los hombres desechables en la base del crimen organizado. Ese es el verdadero Staggs Edwards, no el fracasado que muestra Goodfellas. Un atleta que perdió su camino, que cambió disciplina por dinero rápido, que confundió proximidad con poder. Una lección aprendida 6 segundos demasiado tarde. Si te ha impactado la verdadera historia de Staggs Edwards y quieres conocer más sobre lo que realmente ocurrió en casos famosos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. Nos vemos en la próxima.